ilustrísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al acto inaugural del curso del Foro España Innova que organizamos con la colaboración de la Fundación Ramón Areces y del Corte Inglés. Hoy tenemos el placer, en este acto inaugural, de contar con la presencia de la señora ministra de Empleo, doña Fátima Báñez, que va a presentar a nuestra ponente de hoy, doña Rosa García, presidenta de Siemens en España. La tribuna, señora ministra, es suya. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer una vez más al Foro Nueva Economía por permitirme presentar a una gran dirigente empresarial española, pero sobre todo a una amiga, Rosa María García, y poder compartir con ustedes unas reflexiones esta mañana. Quería agradecer también a los patrocinadores que hacen posible que se produzcan estos desayunos muy a menudo en Madrid y que tienen tanta solera, querido José Luis, y agradecer también la presencia de todos ustedes, señoras y señores, dar las gracias a las autoridades que nos acompañan, a los directores generales, al presidente de la CEIM, a tantas personas relevantes, a tantos empresarios y amigos que esta mañana nos acompañan. Decir que para mí es un placer presentar a la presidenta de Siemens, a Rosa María García, en este foro de innovación. Una mujer que, gracias a su tesón y esfuerzo, ha conseguido situarse como uno de los referentes entre los grandes profesionales en el mundo. Pero quizás, como ministra de Empleo y Seguridad Social, lo que más me agrada es presentar a Rosa en un marco orientado a la innovación. Una persona de la que Santiago Álvarez de Mon, antiguo profesor suyo y amigo mío, dijo de ella que poseía un interesante equipaje de valores. Estudió matemáticas para ser docente y estoy segura de que si se hubiese dedicado a la docencia, muchas generaciones más jóvenes habrían desarrollado una pasión por las matemáticas. La paradoja es, en realidad, que sí acabó como maestra, porque una maestra, señoras y señores, es aquella que nos enseña cómo mirar, no qué mirar, sino cómo mirar. Es aquella que nos enseña a mirar lo mismo que todos, pero con otros ojos. Los ojos de los que no se conforman con estudiar la realidad, ni siquiera con entenderla. Aquellos que miran a la realidad y aspiran a cambiarla en beneficio de todos. Ella, Rosa, es ese tipo de líder que nos ayuda con su reflexión y su ejemplo real sobre la innovación a movernos todos en un mundo vertiginoso de cambio. Unos cambios en los que la innovación tecnológica aparece como una herramienta esencial para afrontar los retos de nuestro tiempo. Hemos podido ver con nuestros propios ojos cómo las nuevas tecnologías iban transformando no solo los procesos de producción, sino también todos los procesos de gestión en las empresas, incluidos los recursos humanos, o mejor dicho, la gestión de personas. Y seguro que ella está de acuerdo que el proceso más importante de cuanto forman la dirección de empresas es quizás la gestión de personas. Lo cierto es que nuestro crecimiento futuro y el bienestar de la población española dependen de nuestra capacidad de acometer con responsabilidad los cambios necesarios, siempre contando con las personas, con los trabajadores, que son el mayor valor de las empresas, el mayor activo de las empresas. Nuestra capacidad de generar riqueza depende de nuestra competitividad, de nuestra capacidad para hacer mejor las cosas. Una constante mejora de la calidad que solo nuestra capacidad de innovación puede ofrecer. La capacidad de innovación depende de muchos factores, entre otros de la educación y de la formación. Quizás esos sean lo más importante.
pero el componente fundamental para la innovación productiva es la capacidad de gestionar de forma más eficaz los recursos humanos. Uno no puede pretender innovar sin cambiar la forma de trabajar. Un modelo basado en el capital humano, en el talento, en el que es esencial la implicación del trabajador también en el proyecto empresarial. Trabajadores más motivados, mejor formados, empresas que faciliten la conciliación, equipos humanos más integrados, más productivos y, por tanto, también, y muy importante, más creativos. En definitiva, debemos de perder el miedo al cambio y a la nueva manera de hacer las cosas. Debemos innovar para ser competitivos, para garantizar un mejor futuro para nuestros jóvenes y una jubilación también, ¿por qué no?, más tranquila para nuestros mayores. Debemos extender ese modelo para todo el sistema productivo, para que nuestra capacidad de innovación se incremente y, con ello, la competitividad de nuestras empresas, los salarios de los trabajadores y, en definitiva, el bienestar de la mayoría de los ciudadanos. ¿Y cómo podemos lograr todo esto? ¿Cómo podemos liderar los cambios más profundos que necesitamos? ¿Cómo podemos motivar en el interior de las empresas y en la misma sociedad española y mostrar este camino de las transformaciones? Pues, sin duda, fomentando, trabajando en una nueva cultura del empleo en España. Esa nueva cultura del empleo donde el compromiso se gana sin imposiciones, donde vayan juntos trabajadores y empresa como un todo común, dando cada uno lo mejor de sí mismo. Cuando logramos esa mayor implicación, una empatía entre los miembros de un equipo de trabajo, entonces, más que un dirigente, querida Rosa, aparece lo que tenemos delante, una líder empresarial. Un liderazgo que va de abajo arriba, pero también de arriba abajo, que no solo se mueve en vertical, sino también lo hace en horizontal. Conscientes todos, queridas amigas y queridos amigos, que el talento es nuestra clave para competir. El capital humano es la clave para competir, para ser más productivos, afrontar mejor las crisis y salir, por supuesto, reforzados de ellas. Centrémonos, por tanto, en lo importante, para lograr juntos, codo con la sociedad, salir de esta crisis mejor que cómo entramos en ella. Con más confianza, por supuesto, en nosotros mismos, con mejores resultados como recompensa de ese esfuerzo conjunto que está haciendo hoy cada día la sociedad española. Queridas amigas y queridos amigos, Rosa García es una persona que siempre está aprendiendo, que sigue aprendiendo con pasión, Rosa, todas las experiencias que la vida le ha puesto por delante. Ha protagonizado gran parte de la revolución tecnológica de las dos últimas décadas también en España. Eso lo sabemos todos. Pero quizás hay algo que muchos desconocen esta mañana. Rosa es también una mujer de letras que le gusta devorar los versos de Salinas. Ella sabe bien que coincidimos mucho en los números, pero también coincidimos en las letras. En definitiva, queridos amigos, Rosa es una mujer con un interesante equipaje de valores, una visión enormemente inspiradora que tendremos la suerte de conocer en primera persona. Estoy segura que aprenderemos mucho de ella hoy, de sus palabras y de sus planteamientos, y nos esforzaremos con ella en mirar la realidad como ella la percibe, de la manera como ella la percibe. Querida Rosa, querida maestra, la palabra es tuya. Pues, Dios mío, después de esta presentación casi es mejor no decir nada, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, ministra, muchísimas gracias, José Luis, por invitarme, patrocinadores, pero sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros, porque yo sé lo que es esto de recibir 3 y 4 invitaciones para actos diarios y la importancia de decidir a qué le va a dedicar uno su tiempo. Así que, viendo la cantidad de talento y de personas que estáis aquí, voy a intentar hacer una
reflexión corta sobre dos temas que yo creo que son de vital importancia y que espero que nos pueda ayudar a despertar nuestra imaginación para luego tener un buen debate después de mi presentación y de mis ideas, ¿no? Quiero hablaros de la importancia de la innovación y ser muy concreta, porque yo creo que en general casi todos sabemos lo que le pasa al país, pero a veces nos faltan soluciones para sacar al país de donde se encuentra. También quiero hablaros de la importancia de unir la innovación a la industria y cómo sería muy importante para este país el que volviéramos a reindustrializarlo. Y nuevamente igual, desde una empresa industrial o responsable o representante en España del mayor barco industrial europeo, que es la Siemens, y de la empresa que patenta y que invierte más en investigación y desarrollo en Europa, que es la Siemens, quiero haceros esta reflexión de la importancia de la unión de la I+D y de la industria. La verdad es que, como decía la ministra, a uno le podían haber tocado años buenos, malos o regulares. Y a todos nos ha tocado unos años tremendamente importantes y de cambio en nuestra carrera, ¿no? Yo recuerdo, allá por el año 1980 o así, que era cuando yo empezaba a trabajar, que cuando uno tenía que ir a hacer un viaje, pues lo único que tenía que hacer era encontrar una agencia de viajes con alguien cuya representante tuviera aproximadamente el mismo gusto que el tuyo, porque apenas se podía tener información de los hoteles o de los lugares a los que ibas a referirte, ¿no? Y que todavía podía existir empresas que contaminaran y que simplemente con tener un buen departamento de comunicación que le dijera al mundo lo verdes que eran, pues ya nos los creíamos todos. Pero llegó allá por el año 1980 Internet, donde había 300 ordenadores conectados, y aquello que parecía ser un juego informático entre universidades se convirtió en una gran revolución que está haciendo que la forma en la que entendemos el conocimiento, que la forma en la que entendemos la economía haya cambiado. Con más de 5.000 millones de dispositivos conectados, a día de hoy ha llegado la democratización de la información y ha llegado la transparencia. Y a día de hoy las empresas son juzgadas realmente por lo que valen. Y a toque de clic podemos saber perfectamente, hacer una comparativa entre mis productos y los de mi competencia, funcionalidad por funcionalidad y precio. Y analizar el valor. Y con esta fuerza que nos ha dado la tecnología, que ha producido ese cambio de transparencia y de comparación, pues ha cambiado la forma en la que tenemos que hacer negocios, ¿no? En este momento, lo más importante es ser capaz de identificar un grupo de clientes para los que nuestra solución, nuestra propuesta de valor sea lo mejor. Y hay que ser lo mejor en algo, el más barato, el más innovador, el más retro, el más, con más estilo, el que hace mejor atención al cliente, el mejor en algo. Y cuando hay que ser el mejor en algo, está clarísimo que vamos a tener que aplicar la innovación. Y en esto, pues, uno se lo puede creer más o menos, pero yo creo que las estadísticas del World Economic Forum responden perfectamente o nos dan una pista de que esto es cierto, ¿no? De los 10 países que son ahora mismo más competitivos a nivel mundial, 6 de ellos, pues, Suiza, Suecia, Singapur, Finlandia, Inglaterra y Holanda, son los que, a la vez que son los más competitivos, también son los que más invierten en investigación y desarrollo. Y uno podría decir que son ricos y que por eso invierten en investigación y desarrollo. Pero yo creo que la ecuación es la inversa. Invierten en investigación y desarrollo y por ello son ricos. Y aunque a veces como país pensamos que no podemos permitírnoslo, que hay que esperar a salir de la crisis para seguir invirtiendo, la realidad es que no saldremos de la crisis si no invertimos más en investigación y desarrollo. Y en general hay que reconocer que solemos echarle la culpa de todas estas cosas al Gobierno, porque en España tenemos deberes muy importantes que hacer.
Es decir, que mientras que los países que os he estado hablando antes pues invertían más del 3% en I+D, nosotros apenas invertimos un 1,3%, que esto es, por poner en porcentaje, la mitad de lo que invierte Alemania, el 30% menos de lo que invierte la media europea, y nos encontramos en un puesto en el que yo no me encuentro cómoda. Dentro de los 27 países de la Unión, la inversión en I+D en España nos pone en el puesto número 18. Yo creo que difícil será que reactivemos nuestra economía si no nos empezamos a concienciar de la importancia del I+D. Y es verdad que el Gobierno en los últimos años, de un color y de otro, ministra, habéis ido recortando los fondos, pues casi en los últimos años 4.000 millones de euros. Pero no es menos verdad que nosotros, los empresarios, nos estamos quedando muy cortos, cortísimos. Porque mientras que en el resto de los países más desarrollados, aproximadamente de todo el volumen de I+D, entre el 66-70% de esa inversión viene de nosotros, de las empresas, y solamente ese 25-30% viene del Estado. En nuestro caso, los empresarios apenas aportamos el 40% de lo que se invierte en España. Así que también tenemos parte importante de problemas, ¿no? Y es penoso, de una empresa que produce más de 4.000 patentes, 4.600 patentes al año, pues estar en un país donde el país junto no llega a las 1.500 patentes. Es muy importante ese esfuerzo que tenemos que estar haciendo todos de pasar la innovación a algo tangible, que luego podamos crear un círculo virtuoso, podamos patentar, podemos empezar a producir, podamos exportar, paguemos impuestos, podamos seguir invirtiendo. Así pues, es un momento muy importante de que como España tomemos cartas en el asunto y que analicemos un poco qué es lo que nos está pasando, ¿no? Si miramos los tres tipos de innovación que tenemos que estar haciendo, ¿no? La I grande, que es lo que yo llamo la innovación disruptiva, pues nos tenemos que dar cuenta, y realmente yo no soy la única, se han estado haciendo estudios, ¿no? Y en las inversiones que se están produciendo en los últimos 10 años no están siendo capaces de realmente producir cambios muy importantes dentro de la sociedad. Es decir, que hemos tenido la invención de la máquina de vapor, tuvimos la invención de la electricidad o del teléfono, que produjeron grandes cambios, pero en los últimos 10 años ese gran cambio no se ha producido, ¿no? Y en parte tiene que ver con que parece ser que estamos empezando a tener una dicotomía, quizá porque para que se produzcan invenciones disruptivas pues hay que hacer muchas inversiones que se pagan a 10 o 15 años, ¿no? Quizá en las épocas de bonanza se nos olvidó recordar que no se puede inventar por inventar, que tenemos que inventar para crear algún tipo de producto o valor que realmente necesite la sociedad. Y que solo si somos capaces de hacer esa lectura de cuáles son esas macrotendencias sociales, vamos a ser capaces de que esa inversión produzca un retorno. Así pues, tenemos un problema importante en lo que tiene que ver con la gran investigación y la unión a las necesidades sociales, ¿no? Y en general, cuando ha llegado la crisis, pues los empresarios hemos acabado intentando decir, bueno, que inventen otros. Yo voy a empezar a quedarme con la D pequeña, es decir, tengo un grupo de gente que lo que sabe hacer es acabar mejorando lo que ya tengo, escucho a mis clientes cuando se quejan, cuando me dan feedback y tal, y bueno, pues voy haciendo mejoras menores, que no es poco, porque cuando uno tiene que ser el mejor en algo, tiene que estar constantemente innovando, porque su competencia, que desde luego no está en la esquina como estaba hace 20 años, sino a nivel mundial, está constantemente averiguando cómo pueden pasar a tu empresa por la derecha y por la izquierda. Así que esa capacidad de seguir haciendo la D de desarrollo tiene que ser clara y muy importante que creemos una cultura de innovación donde todos los empleados están constantemente pensando en cómo mejorar. Pero yo creo que en España particularmente hemos empezado, todavía seguimos teniendo esa filosofía de una innovación y un desarrollo tremendamente cerrado,
tiene que estar inventado en casa y lo tengo que hacer yo, tengo que proteger mi propiedad intelectual. Y eso es verdad. Pero la realidad del asunto es que las empresas del siglo XXI que están siendo más exitosas son aquellas que hacen una innovación más abierta, que deciden qué es lo que tienen sobre qué quieren investigar, que entienden que los mejores no van a estar siempre trabajando para ti y que los buscan. ¿Los buscan dónde? A veces los buscan en sus clientes y son los propios. Nosotros, por ejemplo, en Siemens trabajamos muchísimo con hospitales, el Hospital Clínic, por ejemplo, ¿no? Y trabajando con estos doctores que están tan a la vanguardia de cómo unir la investigación in vivo y in vitro para analizar y detectar ciertas enfermedades anticipadamente, estamos siendo capaces de cambiar nuestra tecnología. ¿Siguiendo qué? Las directrices de estos señores que son los más punteros en el mundo, ¿no? Pues exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos apoyarnos en innovación que pueda venir de nuestros clientes, que pueda venir de nuestros proveedores y también que pueda venir de los entornos universitarios? Porque los entornos universitarios sí que ya han descubierto que no hay que trabajar de forma cerrada. Y en el pasado intentaban proteger absolutamente todo para que no hubiera otro equipo universitario en el mundo que hiciera algo parecido. Y ahora están haciendo mucho más transparente. Si os fijáis, la mayor parte de los papers se producen ya entre 2 o 3 universidades cruzadas. Y eso tenemos que, como empresarios, empezar a pensar cómo podemos hacerlo, cómo podemos abrirnos al I+D mundial y al I+D que venga de nuestros clientes. Y otra de las áreas donde yo creo que en España estamos haciendo un buen trabajo, pero podríamos sacarle mucho más potencial, es en la I chiquitita, que todo el mundo lo da por descontado. Pero si os fijáis, empresas como por ejemplo Inditex, no son grandes empresas que hayan producido, que sean tremendamente innovadoras con la I grande, no han creado un tejido especial, ni tan siquiera con la D de desarrollo chiquititas. Han sido capaces de hacer muy bien la I pequeña, es decir, cómo son capaces de unir la producción con la distribución y con la información de lo que están vendiendo en cada tienda. Y esto hace que cada semana vayan cambiando su catálogo de productos. Bueno, pues exactamente igual deberíamos estar pensando constantemente cómo podemos hacer que cada una de nuestras empresas no pase un día en el que no se produzca algún cambio de I pequeña, que no cuesta nada, que podemos hacerla todo y que no necesitamos hombres y mujeres de bata blanca paseándose. Cuando pienso en la I pequeña, hay 2 áreas principales que en este momento a mí me quitan el sueño cuando empiezo a pensar en mi propia empresa, ¿no? Uno tiene que ver con el modelo de negocio, ¿no? Imaginaros la Siemens, una empresa industrial, y yo creo que esto aplica a cualquier otra empresa industrial de las que estáis aquí, ¿no? En el fondo, casi todos pensamos en la posibilidad de tener un producto más o menos con un par de categorías. La categoría que está diseñada para los productos, para los mercados menos maduros y que piden menos funcionalidades y que quieren menos precio. Y normalmente la categoría donde estamos enfocando con mucha más tecnología a intentar penetrar mercados maduros que están dispuestos a hacer mucho más precio, ¿no? Y nos deberíamos pensar ¿deberíamos tener grupos unificados de innovación? ¿O deberíamos empezar a pensar que quizá la innovación debería estar muy cerca del cliente? De tal forma que ¿quién va a entender mejor a un cliente chino que los propios científicos chinos, que por cierto hay y son muy buenos? Así que a lo mejor deberíamos empezar a pensar que en vez de tener esos grupos que se llevaban mucho a finales del siglo XX, estos grupos unificados de innovación, esta innovación debería ser cada vez más distribuida, cada vez más cercana al cliente. Lo mismo con las fábricas. Si tenemos que empezar a pensar cómo podemos minimizar, por ejemplo, los cambios de divisa o los cambios en las leyes de importación y de exportación, pues quizás en vez de tener esas fábricas gigantes en ciertas partes, deberíamos tener nuevamente muy distribuida la fabricación, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas es algo que yo les insistiría, les recomendaría que hagan. Piensen exactamente, ¿están siendo capaces de tener el modelo de negocio más favorable para ustedes en estos grandes momentos de cambio? Y otra de las áreas donde yo creo que no estamos invirtiendo suficiente ni innovando suficiente, y ministra, estoy absolutamente de acuerdo contigo, tiene que ver con los recursos humanos.
Cuando hablamos de innovación, la innovación, ¿quién la hace? No la hacen las máquinas. Ponemos a un mono sentado delante del mejor ordenador del mundo o del mejor TAC del mundo y solamente hará monadas. Y lo que necesitamos es que los mejores quieran venir a trabajar con nosotros. Tenemos, es verdad, la generación mejor preparada. ¿Y tenemos los líderes mejor preparados? ¿Somos capaces de entender la nueva forma en la que trabajan? ¿Somos capaces de motivarlos, de saber cómo tocar sus palancas, de saber cómo hacerles florecer en nuestras empresas? Quizá no, porque seguimos haciendo todavía la dirección de mitad del siglo XX, ¿no? Así pues, yo creo que el modelo está claro que tenemos que estarlo replanteando. Y deberíamos hacer una serie de cambios, porque si seguimos haciendo las cosas como estamos, pues no vamos a ser capaces de innovar mucho más, ¿no? Primero tiene que ver con el tamaño de la empresa. En general, perdonadme, pero yo creo que hemos desprestigiado tanto la figura del empresario que pues, nos pasamos el día diciendo que vamos a apoyar al emprendedor y si encima crea una empresa de 4 euros, pues más lo apoyamos, ¿no? La realidad del asunto es que si miramos las economías florecientes, son economías donde la mayor parte de las empresas, tanto en producción como en número de empleados, son contratados no por pymes, como en España. El 60% de las personas que trabajan en España trabajan en las pymes. Bueno, pues en Alemania no llega ni al 40%. ¿Por qué? Porque todos deberíamos incentivar el emprendimiento, no nos equivoquemos, pero deberíamos hacerles ver que lo que nos gustaría es que este emprendedor pasado mañana no se quedara en una tiendecita de 15 empleados, sino creciera al menos por encima de 250. Porque son las empresas medianas las que mejor aguantan las crisis, porque son las empresas medianas las que más invierten el doble que una pyme para empezar, y son aquellas que además son capaces de financiarse de forma mejor, de encontrar partners, de externalizarse. Así pues, como para la innovación a España, ministra, le interesaría que fomentáramos ese paso, no solamente de los emprendedores, sino cómo hacemos para que la empresa pequeña se quiera hacer mediana, ¿no? Os decía, muy importante, y creo que tenemos que trabajar con las universidades, con los centros de excelencia, en empezar a crear esa distribución abierta, ¿no? Y para ello necesitamos una universidad que escuche a la empresa. Necesitamos una universidad que de vez en cuando libere. El otro día hablaba con un profesor de la Universidad de Miami, que además era investigador de la NASA, ¿no? Y me explicaba exactamente, con lujo, cómo su universidad, él había descubierto un sistema que él lo tenía pensado para mirar a los espacios negros del espacio, ¿no? Cuando se lo contó a la universidad, a su grupo de expertos, a alguien se le ocurrió que si le daban la vuelta al sistema y miraban a la Tierra, podrían tener aplicaciones técnicas geológicas muy importantes. ¿Y qué es lo que han hecho? Le han liberado durante 3 años, le han dicho que puede trabajar, le han hecho un acuerdo de que cuando patente lo que patente, la patente se la quedará a la universidad, pero él se quedará con una parte importante de los royalties de la patente, es decir, que si al final aquello funciona, este señor se convertirá en millonario y está muy bien, ¿por qué no? Y también le han liberado durante 3 años, no solamente para que cree la patente, sino para que cree una empresa y para que busque su primer gran contrato. Y este tipo de cosas sería importante que las tuviéramos aquí. Una universidad que es verdad que se concentra en ayudar a los alumnos a ser cada vez, a adaptarse más a las necesidades, pero también muy cercana a la empresa, ¿no? Por último, tenemos que decidir qué país queremos ser, porque no podemos acabar intentando ser lo mejor en todo. Y tenemos un montón de pequeñas semillas que con un poquito de ayuda podríamos acabar floreciendo, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de lo que hacemos, estamos jugando en esa banda intermedia donde uno ni gana ni pierde, ¿no? Es un producto que no es muy especializado, que igual lo puedes vender a los mercados emergentes como lo puedes vender a la parte alta del mercado, pero al final ni lo uno ni lo otro, ¿no?
Pensemos, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero en España hay, pues, somos el segundo país del mundo en empresas de biotecnología. Y a lo mejor no nos hemos enterado y a lo mejor no hemos decidido que ese es un área que tenemos que trabajar, ¿no? O que tenemos muy fuerte la alimentación, o que tenemos muy fuerte la química. Bueno, pues tenemos que decidir como país qué país queremos ser, apoyarnos, especializarnos y crear clústeres de conocimiento, ¿no? Y luego, algo que quizá no hayamos entendido, y es que este siglo XXI nos exige velocidad y excelencia. Muy importante. Ya no existe, como en el pasado, como a mitad del siglo pasado, esa capacidad de que alguien tenía una idea y no se enteraba nadie. A día de hoy, alguien tiene una idea y a ver quién es capaz de decirle a tus investigadores que no la tuiteen. Señores, y 3 días más tarde está en todas las partes del mundo. Y lo que va a hacer a tu empresa diferente es ser capaz de correr más y hacer que esa idea se convierta en producto y en producto más excelente que tu competencia, porque las ideas no son únicas. Por eso son muy importantes, por ejemplo, las ventanillas únicas en las universidades, para que las empresas puedan tener ese link con la universidad sin tener que perderse en la maraña. Pero también es muy importante, ministra, ¿cómo formamos a nuestros universitarios o a las personas que están estudiando la formación profesional? Desgraciadamente, la tecnología cambia de un día para otro y muchísimas veces estamos manteniendo los currículums de hace 10 años y estamos dando a nuestros alumnos tecnología y plataformas también de hace 10 años. Así pues, nos encontramos como empresarios tremendamente ralentizados, porque lo que tenemos que hacer es coger a alguien recién salido de la universidad que debería ser ese aire de innovación, saber lo último, empujar la empresa. Lo que tenemos que hacer es subirle, formarle y 2 años más tarde quizá empieza a dar resultados. Y hemos hablado de innovación y en este momento estamos sentados en otra de las grandes revoluciones. Porque si hace un momento os hablaba de que había 5.000 millones de dispositivos conectados a Internet, también no es menos cierto que dentro, en el año 2030, está previsto que lo que habrá no serán 5.000, sino 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Y en este va a existir ese mundo, lo que llamamos el Big Data, que es la Internet de las cosas. Y va a cambiar, piensen ustedes en el año 80 cómo hacían las cosas y cómo las hacen ahora. Pues va a ser exactamente igual. Nada será lo mismo cuando todas las cosas empiecen a emitir información, cuando los aviones generen 1 terabyte de data cada vez que vuelan, dando información a los ingenieros acerca de consumos, de desgastes, de absolutamente todo. Y esto va a hacer que se pueda cambiar la forma en la que ejecutamos. Vamos a tener ciudades más inteligentes, sin atascos, tal. Y vamos a tener, sobre todo, algo muy importante. Y es que esta Internet de las cosas se va a aplicar a la industria. Porque si no fuera por esto, por los nuevos materiales y por esta nueva forma en la que vamos a poder digitalizar la industria, y no vamos a tener que crear los primeros prototipos. La Siemens ha hecho parte de la máquina esta que va por Marte recogiendo piedras y haciendo análisis, ¿no? Hemos hecho una, porque si hubiéramos tenido que hacer 2, a la NASA le hubiera costado una pasta. Entonces, es lo mismo que está pasando con esto, tenemos que empezar a pensar que cada vez más vamos a digitalizar la industria, vamos a trabajar en un análisis de dónde se están produciendo los gastos energéticos, dónde se están produciendo los gastos de productividad. Y vamos a ser capaces, a través de ello, de traernos la industria más cercana a casa. Boston Consulting Group, pues hace poco ha hecho un estudio y ha descubierto que 30% de lo que se produce en los Estados Unidos, que se produce en China para los Estados Unidos, en los próximos años se va a volver a traer la producción a los Estados Unidos. ¿Por qué? Por 2 motivos muy principales. La primera tiene que ver con, o 3. La primera tiene que ver con que están siendo capaces de encontrar una energía muy barata, el shale gas.
no nos olvidemos. La segunda es porque están digitalizando sus fábricas, es decir, la producción se va a poder hacer muy rápida. Y la tercera, porque los clientes americanos están empezando a querer productos únicos. Y entonces nos vamos a mover de producir una misma cosa 1000 veces a producir cosas similares una vez cada vez. Es decir, productos absolutamente customizables, ¿no? Y en la industria, nuevamente, pues nuevamente no lo digo yo, lo dice el World Economic Forum, pues si miramos nuevamente los 10 países más importantes, 4 de ellos no solamente tienen buena I+D, USA, Alemania, Japón y UK, sino también un gran porcentaje industrial. Y cuando se junta el binomio entre la innovación y la industria, se produce la magia, porque empieza a producirse una sociedad que es económicamente más fuerte, que genera muchísimo bienestar y, sobre todo, genera muchísimo empleo, ¿no? Y los países más fuertes pues, tienen un PIB industrial cercano al 20%. Y en España, normalmente, si recuerdan, allá por los años 70 presumíamos de tener un PIB industrial que era pues casi cercano al 30%. ¿No? Y de pronto pues empezamos a deteriorar la imagen de la industria, porque en esa época, incluso ahora, pues hablábamos de que contaminaban, de que lo importante eran los servicios. Bueno, poco a poco hemos ido haciendo bajar el valor de la industria y nos hemos quedado con una industria que apenas pesa el 13%. Pero si nos ponemos a pensar, la industria ha sido lo que más ha soportado este país durante toda la crisis, ¿no? Ha bajado mucho menos que la construcción, ha bajado mucho menos que los servicios, ha mantenido mucho empleo fijo, el 85% de las personas que trabajan en la industria tienen un empleo estable, ha generado muchísimo valor y, sobre todo, a pesar de que solamente constituimos el 13% de la industria, pues, del PIB nacional, pues representamos casi el 50% de lo que se invierte en I+D en el país. Es decir, somos realmente un sector de mucho valor para el país. Y nuevamente, en las áreas industriales, en esta área donde estamos en el 13 y deberíamos estar intentando ver cómo nos industrializamos uniéndonos a la I+D y subiendo al 20, nos encontramos con grandes problemas. El primero de ellos, nuevamente, el tamaño. El 70% de lo que se produce en Alemania se produce en empresas medianas y grandes. En España no llegamos ni al 50%. Y nuevamente igual, el tamaño hace distinción, ¿no? Bueno, el acceso al crédito, ¿para qué os voy a contar? Realmente, primero, casi todo el dinero que tenemos nos lo tienen que prestar los bancos, no existen los business angels, las áreas de inversión y, sobre todo, una vez que nos lo prestan casi al doble que a nuestros compañeros europeos, así que difícil está en competir con ellos, ¿no? Tenemos un problema energético. Nuestras empresas consumen mucha más energía, nuestras industrias consumen mucha más energía que las europeas y, sobre todo, nuestra energía es la 7ª más cara de la Unión Europea. Así pues, tenemos que empezar y tenemos una industria antigua. Y como no la rejuvenezcamos y no hagamos que consuma muchísima menos energía, vamos a tener un problema claro de competitividad. También tenemos un problema de competitividad dentro de nuestros recursos. Es cierto que los salarios han ido decreciendo o estabilizándose mientras los del resto de Europa iban subiendo y por esto hemos ganado en competitividad, pero no hemos ganado en productividad. Si miramos no lo que nos cuesta, pero sí cuánto tiempo tarda en hacer un motor o un vaso un empleado español y un empleado europeo, realmente tenemos mucha menos productividad, en muchos casos porque nuestro absentismo en España es muy alto, el 8%, y el commitment que tienen los empleados con sus empresas no es tan alto, ¿no? Así que y con esto acabo, hay soluciones. Realmente creo que es muy importante que metamos tecnología en nuestra industria, que acerquemos, porque esta tecnología pues, va a permitir precisamente eso, hacer
customización de productos que se producen en masa, vamos a ser capaces de ahorrar energía casi hasta el 30 o el 40% y vamos a ser capaces de poder traer industria que teníamos deslocalizada, ¿no? Y tenemos que unirnos todos para defender la industria, porque, como os decía, no está de moda y es importante. Tenemos que unir los procesos industriales, nuevamente igual la universidad. Son las mismas cosas que os estaba contando con el tema de la innovación. Y tenemos que hacer un hincapié muy importante en los profesionales. Como os decía, tenemos que lograr que salgan mejor preparados de la universidad y, ¿por qué no?, traer formación dual, ¿no? Ya os quiero dejar la última reflexión, ¿no? El otro día leía un artículo donde alguien decía que las empresas enfermas son aquellas donde innovar puede constituir un problema, ¿no? Y yo creo que debemos pensar en cómo tenemos que hacer en nuestra empresa para que innovar no sea un problema, sino que algo que esté absolutamente apoyado por todos nosotros desde la dirección, en todo, en la I grande, en la D, en la I chiquita, y también cómo tenemos que hacer para unir esa innovación con la industria, con la creación de valor para la sociedad y empezar a salir de donde nos encontramos, de un proceso duro de crisis donde parece que empezamos a ver la luz al final del túnel. Y nos vemos. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, señora ministra, de nuevo por su participación en este acto. Muchas gracias, Rosa. Empiezan las preguntas, hay muchas. Desde El Economista dicen velocidad y excelencia. ¿Cree que la política del ministro Wert va encaminada a esos objetivos? ¿Podría decirnos 3 pasos fundamentales para reindustrializar nuestro país? Pues yo creo que vamos a empezar por la segunda, la de la reindustrialización. Como os estaba contando, lo primero que tiene que pasar es que tenemos que empezar a tener una conciencia clara como país, desde el Gobierno, por supuesto, con una clara política industrial y también desde la sociedad civil, desde nosotros, empresarios, que la industria no es algo sucio y que contamina. La industria del siglo XXI no es así, por supuesto, sino que es una de las tablas de salvación que hace que los países que se agarran a ella pues sobrevivan a las crisis que ha habido y que habrá, por supuesto, de una forma mucho más segura, que destruyan mucho menos empleo y que se cree una sociedad mucho más rica y estable, ¿no? Una vez que tengamos claro que es una prioridad social y nacional, pues deberíamos tener una buena política industrial, porque no se puede intentar ser lo mejor en absolutamente todo, ¿no? Tenemos que empezar a crear una marca España también en la industria que diga que en estas 3 o 4 industrias lo mejor de lo mejor se encuentra en España, ¿no? Y luego los empresarios tenemos que empezar a tener unos bancos que nos presten dinero o una serie de inversores que nos aporten capital para poder hacer cambios tecnológicos, porque nuestra industria está, como os decía, tremendamente envejecida y yo creo que es muy importante que estos cambios tecnológicos pues, se produzcan, ¿no? Sobre todo en las áreas de energía. Gastamos muchísima energía y la consumimos muy cara, así que en el área de energía y en las áreas de la digitalización, ¿no? Tenemos que empezar a utilizar las nuevas tecnologías mucho más en las fábricas. Y tenemos que aprender a innovar más unidos a la universidad. Y con esto nos movemos a la universidad, ¿no? Pues, bueno, en este momento yo creo que nos estamos encontrando con una universidad que está pagando también los momentos de la crisis, ¿no? Tenemos que pensar si tenemos los universitarios que tenemos o tenemos más de los que necesitaríamos. Es decir, mientras que en España el 38% de las personas que estudian high education, formación
no formación profesional, sino formación de más alto nivel, son universitarios, el 28% solamente en Alemania. Es decir, que se ha aprendido a que uno puede estar realmente muy bien formado, pero no siempre tiene que estar enfocado a la universidad, ¿no? También deberíamos pensar si estamos generando o dando información a los jóvenes en este momento para tomar las decisiones adecuadas de qué es lo que deben formarse, ¿no? A mí me preocupa ver que en ingeniería, por ejemplo, pues cada año demandamos un 13% más de profesionales que el año anterior y, sin embargo, el número de vocaciones de ingenieros decrece. Entonces, ¿cómo estamos? Mientras que el número de periodistas, donde cada año pues estáis, es un mercado que pues el año pasado, si no recuerdo mal, despidió a más de 6.000 personas, pues está recibiendo 2.000 nuevos periodistas al año, ¿no? Entonces, para mí creo que es muy importante que adaptemos claramente la demanda de conocimiento a la demanda o la oferta de conocimiento a la demanda que se va a generar a nivel social. Carlos López le pregunta qué proyectos de innovación desarrolla Siemens en España, donde su grupo lleva más de 150 años. ¿Cómo contribuye Siemens al crecimiento de España? Amado Lorente, ¿cuánto invierte Siemens en I+D en España y cuántos empleados dedica a esta actividad? Pues nosotros somos un grupo global, como os decía, y la innovación la tenemos muy distribuida. O sea que es verdad que tenemos gente con bata blanca centrada solamente en innovar, pero también tenemos muchísima gente que a través de los profesionales ingenieros que están trabajando directamente con los clientes están haciendo una innovación muy distribuida. Nosotros tenemos en este momento 3 fábricas, bueno, tenemos más, pero tenemos 3 fábricas donde estamos aplicándonos esa lección que yo os contaba, que era poner innovación y fabricación muy cerca, porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces no solamente hay que innovar en un producto altamente tecnológico, sino también cómo fabricarlo de la forma más eficiente posible, y siempre intentamos unir la innovación a la fabricación, de tal forma que minimicemos y nos hagamos muy, muy rápidos. Entonces, pues tenemos una fábrica que trabaja en temas médicos y que está muy desarrollado en productos sobre todo de rayos X. Tenemos una fábrica que se encarga de hacer motores sobre todo para la alta velocidad, pero en general motores ferroviarios, donde también estamos haciendo innovación. Y luego tenemos una fábrica de radiofármacos que, trabajando con Lilly, pues está creando el primer radiofármaco que nos va a poder ayudar para la detección del Alzheimer. Y la verdad que nos encontramos muy contentos por esto, ¿no? Pero también estamos haciendo, como os decía, mucha. Y luego hemos comprado una empresa de seguridad ferroviaria, y ahí pues somos los que estamos creando el estándar RTMS para todas las Siemens a nivel mundial, y solamente en ese pequeño departamento, pues el otro día estuve mirando sus objetivos, creo que gastan más de 20 millones en I+D, solamente en ese departamento. Entonces, y luego, como os decía, tenemos muchísima innovación con clientes. Desde hace muy poco, pues haciendo una tecnología que hace que en los lagos se pueda hacer surf porque se produzcan olas, hasta, pues, como os contaba, en el Clinic, trabajando con los temas de cómo hacer análisis en vivo y in vitro para detectar antes la sanidad, o temas como radiar menos en las mamografías. Pues todo este tipo de cosas se están haciendo localmente desde España. Más preguntas. Juan Cantón, ¿qué sugiere usted al Gobierno que haga para incentivar la inversión de las empresas en I+D+I? ¿Qué política fiscal, por ejemplo, debería adoptar nuestro Gobierno? Bueno, pues no solamente consiste en hacer política fiscal, yo creo que también en parte es simplificar. Yo no sé si habéis tenido vosotros alguna de estas cosas que se llama una revisión de Hacienda, cuando vienen a analizarte los 2 milloncitos o así, que de los miles o de las docenas que has gastado, has decidido, bueno, este no lo aplico porque solamente justificarlo, este no, y ya llegas a aquellos 2 o 3 que has decidido que vas a presentarle al Gobierno, ¿no?
Y en ese momento, pues ya sabes que en cuanto pongas un solo euro vas a tener una inspección y vas a tener incluso, a veces, 2 departamentos distintos del propio Gobierno, que uno dice que aquello es innovación y otro dice que es desarrollo, entonces no te lo puedes. Entonces, yo diría que lo más importante de todo es claridad, que se decida quién va a ser el juez que va a decidir si aquello es innovación, si es desarrollo, te lo vas a desgravar o no te lo vas a desgravar. Simplicidad, porque a veces simplemente te cuesta más el papeleo de podértelo desgravar que lo que te desgrabas, y claridad. Y con esto, a mí por lo menos, yo ya me daría por contento. Asunción Armero dice: una gran parte del negocio de Siemens tiene relación con el sector eléctrico. ¿Qué piensa usted de la reforma energética en España? ¿Qué le dicen sus clientes? ¿No le parece que, por ejemplo, las pérdidas que sufren los inversores nacionales y extranjeros en energías renovables a causa de las nuevas políticas de este Gobierno defraudan y causan una quiebra de confianza? Está claro que un país, como una persona, tiene para cumplir sus promesas es tremendamente importante, porque si no, uno no tiene confianza, y si uno no tiene confianza, pues se deteriora mucho las relaciones, ¿no? Y es cierto que, bueno, pues la expectativa que tenían los mercados internacionales acerca de las inversiones en renovables en España, pues no se va a poder ejecutar, en el sentido de que ellos tenían pensado una rentabilidad determinada y, bueno, pues el Gobierno, debido a la crisis, y nos podemos plantear si era lo que había que hacer o no había que hacer, si seguíamos acumulando o no déficit o esto hubiera acabado hundiendo más al país y no podíamos convertirnos en la segunda burbuja y había que trabajar todos juntos. Bueno, pues yo no voy a juzgar si la decisión ha sido lógica o ilógica. Lo que sí puedo aseguraros es que, en el fondo, sí se ha dañado la confianza y se está viendo claramente, pues, en un poco la posibilidad de atraer inversiones, ¿no? Pensad, por ejemplo, un inversor internacional cuando tiene que planificar una fábrica, pues desde el momento en el que piensa en montarla hasta el momento en que sale el primer producto por la puerta han pasado como poco 5 años, cuando hablamos de algo serio. Ellos tienen que tener muy claro varias cosas, no solamente que no va a cambiar la política, sino incluso que la política de impuestos va a ser razonablemente estable también, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que las promesas que se hagan, las pocas, pensemos a largo plazo, pensemos no solamente en las épocas de bonanza, sino también en las épocas de vacas flacas y al final las promesas que se hagan se puedan cumplir, porque si no, pues nos acabará haciendo daño a largo plazo. Carlos Sotés, se ha producido un parón en los pagos por las administraciones públicas de las facturas de sus proveedores. ¿Cómo le están afectando a Siemens esta situación? ¿El Ministerio de Hacienda debería cambiar la política y la práctica? Pues yo lo primero que quiero hacer es darle al ministro Montoro las gracias por el primer plan de pago a proveedores. Yo siempre digo que le doy las gracias y creo que España debería habérselas dado más todavía, porque gracias a Dios pues pagó a los proveedores, creo recordar, el 26 de junio del año pasado. Y muy poco después España tuvo uno de sus peores momentos de crisis de deuda, donde la crisis de deuda llegó a casi 600. Y vosotros imaginaros cómo hubieran reaccionado las multinacionales con deudas millonarias. Hubiera sido una espantada del país. Como las multinacionales en ese momento casi tenían su deuda a cero, pues vieron aquella crisis de deuda con más tranquilidad y permitieron que las multinacionales siguiéramos, ¿no? Bueno, tenemos anunciado un segundo plan de pago a proveedores, parece ser, no tenemos exactamente la fecha, pero parece ser que será a principios del año próximo, ¿no? Serán buenas noticias, lo malo es que hay muchas comunidades autónomas que desde aquel plan de pago no volvieron a pagar nunca más. Y tenemos deudas, pues en algún caso, hasta de 500 días, ¿no? Y eso es preocupante, porque nuevamente igual.
el mayor garante de las leyes debería ser el Estado y sus comunidades autónomas. Y si tenemos una ley que dice que hay que pagar a 30 días o a 60 días y el mismo Estado no la cumple, pues genera esa misma incomprensión y genera ese mismo nerviosismo para las futuras inversiones que cuando cambiamos las leyes. Así que yo creo que apoyo la dirección hacia la que vamos, de que se pague religiosamente a 30 días, y espero las correcciones cuanto antes, porque nuevamente igual, cada vez que empezamos a tener que dar explicaciones a nuestros mayores acerca de por qué ciertas comunidades autónomas pues están haciendo pagos a 500 días, pues hay muchas inversiones que estamos frenando, desgraciadamente, o que no estamos siendo capaces de atraer, porque los que trabajáis en multinacionales sabéis que es verdad que vuestra competencia es vuestra competencia, pero también es que estáis cada día pidiendo y llevando la marca España y la bandera de nuestro país para atraer inversiones y que compites cada día con otros de tu multinacional en otro país. Y las deudas, pues, no ayudan. Julio Robles le pregunta qué futuro prevé usted para la alta velocidad en España y si no le da pena que trenes nuevos de AVE no estén entrando en funcionamiento a causa del freno de la inversión en nuevas líneas. ¿Qué efecto tiene esto sobre Siemens? Pues yo creo que la alta velocidad en España tiene un buen futuro. Tiene un buen futuro porque, bueno, en este momento se ha ralentizado un poco la inversión, pero en cuanto el país siga creciendo, pues se volverá a acelerar, porque la alta velocidad es importante para el desarrollo turístico de este país, que ha demostrado ser un área que nos ha ayudado, nos está ayudando mucho en el momento de la crisis, y es tremendamente vertebrador para el Estado español. Así que yo creo que se seguirá invirtiendo, ¿no? Nosotros hemos tenido suerte porque nuestros trenes son de los que, no sé si suerte o trabajamos para tener esa suerte, porque nuestros trenes son de los que en este momento están funcionando y están haciendo incluso más kilómetros que el año anterior. ¿Cómo se hace esto? Pues intentando hacer que estén parados lo menos posible, que no se estropeen, los tenemos cuidados, las garantías, el mantenimiento, limpios. O sea que creo que es muy importante que todos los que tenemos que ver con el mercado ferroviario español pues trabajemos para hacer que las soluciones que le damos al Gobierno pues sean cada vez más baratas y más rentables, ¿no? Yo creo que estamos teniendo mucho éxito exterior también, y es muy importante, y pues, lo hemos visto en el Oriente Medio y esperemos verlo en Brasil dentro de un par de años, y tenemos que trabajar todos como industria para que la alta velocidad en España pues, realmente sea algo que no solamente vertebre el país y ayude internamente al turismo, sino también pues, se nos convierta en un ente de riqueza y de exportación. Francisco Tornero dice, todo el mundo dice que usted es una mujer optimista y vital. ¿Ve brotes verdes en la economía española? ¿Cree que los bancos van a abrir la caja para prestar a las empresas una vez que la favorable bajada de la prima de riesgo hace menos rentable la compra de deuda pública? José Manuel González Huesa, el director general de la agencia de noticias Servimedia, le pregunta en qué momento se encuentra, en su opinión, la situación económica española. ¿Cree que 2014 será el año del despegue? ¿Considera necesaria una reforma de las pensiones? ¿Qué le parece la propuesta del Gobierno? La propuesta de la ministra aquí señora presente. Ministra, vamos a ver. Yo es verdad que soy optimista, ¿no? Pero yo creo una optimista realista. Entonces, ¿tenemos razones para ser optimistas? Pues yo creo que hay dos razones claras. Una mucho más fuerte que la otra, ¿no? Pues que nuestra balanza de pagos esté equilibrando y que estemos creciendo un montón en nuestras exportaciones y que nuestras empresas estén haciendo mucho más competitivas son una realidad. Yo creo que es una realidad mantenible, ¿vale? Que la prima de riesgo esté a mitad de lo que estaba, pues es una alegría, hay que reconocerlo, ¿no?
Que esté a 258, bueno, pues ahora nos parece una maravilla porque lo hemos tenido casi a 600, pero yo recuerdo cuando la teníamos a 120 y todavía ya nos parecía cara. Entonces, tenemos que seguir trabajando entre todos para que esta prima de riesgo baje, de tal forma que pues, el Gobierno tenga que pagar muchísimo menos en intereses y los pueda reinvertir en educación, en industrialización, en innovación, en un montón de cosas que realmente este país necesita para salir adelante, ¿no? Entonces, ¿brotecillo verde? Pues sí, pero rama verde, no. A mí me da miedo porque lo hemos visto todos, ¿no? Cuando, pues, imaginaros, bueno, incluso ahora, ni tan siquiera con que haya todo el problema bélico sirio ha hecho que haya subido tremendamente pues, el petróleo. Y la subida del petróleo daña muchísimo las posibilidades de crecimiento de la economía española, porque somos muy dependientes del petróleo. Sabemos que en alguna causa los inversores mundiales, menos mal que cada vez menos, tienen asociadas los problemas italianos con la subida de la prima española. Por alguna causa, cada vez que tenemos a Berlusconi haciendo algo en Italia, sube nuestra prima, ¿no? Gracias a Dios, parece ser que ya empiezan a separarnos, lo mismo que han hecho con Irlanda, y nos ven ya como no un país periférico, sino España, con sus luces y sus sombras. Pero en este aspecto, esto espero que sea sostenible, ¿no? Yo creo que hay que darle a la economía otros 6 meses de vista, ¿no? Yo me imagino que va a ir mejorando, o así lo espero, pero no me imagino que vaya a ser un cambio de un día para otro, ¿no? Y antes de cantar victoria y antes de aflojar el cinturón y antes de dejar de seguir dándole vueltas a cómo vamos a salir de aquí, pues tenemos que estabilizar y que aquel brotecillo verde se nos convierta en una rama no verde, sino fuerte, que sea capaz de aguantar el columpio de la economía española, que debería, que es uno de los más fuertes y potentes, pero también pesados. Alfonso Jiménez, el presidente de People Matters, dice: no es un hándicap para la innovación y la competitividad de Europa el convertirnos en una sociedad envejecida. ¿Puede una población mayoritariamente mayor innovar y competir con sociedades mucho más jóvenes y dinámicas? Bueno, yo soy mayor, entonces me da mucha pena el pensar que los mayores no podemos innovar, ¿no? Ayer veía por ahí Código Emprendedor o algo así, veía a todos esos emprendedores tan jóvenes y yo decía que también hay muchos muy mayores que están emprendiendo con su bagaje de todo lo que han aprendido en sus años de historia. Sí, o sea, que a mí eso de unir la edad con la innovación, creo que la edad va o la innovación va en el espíritu, en las ganas de seguir aprendiendo, en la pasión, en centrarse, en aportar valor y demás, ¿no? Dicho esto, deberíamos ser capaces de crear atractivo para que aquí vengan los mejores. Es decir, a mí a veces me preguntáis ¿qué opinas de que en este momento de crisis pues haya un montón de gente joven que tenga que irse del país, ¿no? Y yo les recuerdo a todo el mundo que yo cuando era joven me arranqué en un momento de crisis tan fuerte como quizás, no tan fuerte, pero casi, como aquí, y tuve que ir y fui a trabajar a Alemania y fui a trabajar a Estados Unidos, y que lo que realmente quise era que España se convirtiera en un país que me permitiera volver de vuelta para aportar todo ese valor que había conocido, toda esa formación y empezar a crear valor en mi propio país, porque todos somos, yo creo que nos gusta mucho nuestro terruño, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que lo que tenemos que hacer es formar a nuestros jóvenes, no deberíamos tenerles miedo, sino al revés, invitarles a que voluntariamente aprendan otras culturas, otros idiomas, otras formas de hacer y luego crear un país en el que vuelvan. Y no solamente vuelvan los nuestros, sino también vuelvan los mejores, ¿no? Tendríamos que empezar a pensar en dar visas, por ejemplo, no solamente a aquel que compra una casa, sino a aquel que viene a crear una empresa o que viene a estudiar en una escuela de negocios o a los grandes investigadores y demás. O sea que atraer el talento. Carolina Fuertes le pregunta: ¿habría que repensar y reenfocar los parques tecnológicos en España? ¿No le parece que ha habido inflación de parques de este tipo y que en muchos casos se trata más bien de simples polígonos industriales, espacio
urbanizado que ocupan más almacenes que industrias y centros tecnológicos. Está con nosotros don Felipe Romera, el presidente. Sí, lo conozco Federación bien. de Parques. Pues yo creo que tenemos, yo creo, Felipe estará de acuerdo conmigo, como todo en cocina, es decir, tenemos centros tecnológicos magníficos que se han convertido en clúster de conocimiento, donde pues están cerca de universidades, están los investigadores, están las industrias, están industrias que se complementan, donde están constantemente innovando en la cadena de valor, qué cosas tienen que quedar dentro, qué cosas tienen que quedar fuera, los clientes, los distribuidores, los proveedores, todos unidos, creando riqueza. Y tenemos otros centros de innovación pues, que se han convertido en lugares donde es más almacenaje que otra cosa, ¿no? Y como siempre, las generalizaciones no son buenas. Yo, sinceramente, creo que hay que ir mirando uno a uno y viendo cuáles son los que realmente aportan valor y se han convertido en clúster de conocimiento y cuáles son aquellos pues, que son metros cuadrados para empresas. Oye, tampoco está mal. Y que tener varias empresas juntas, pues de todo se aprende, ¿no? Incluso hasta cuando se juntan a la hora del café y oyes ciertos comentarios que se te abre la mente, ¿no? Incluso cuando no tienen nada que ver con tu propia industria. O sea que... José Luis Centeno le pregunta cómo valora usted el papel de los sindicatos españoles en la crisis en nuestro país. ¿Son igual de responsables los comités de empresa en las empresas pequeñas y medianas españolas que en las grandes corporaciones multinacionales, como en las automovilísticas y en la suya también, en Siemens, donde han colaborado activamente, incluso renunciando a lo que creían que eran conquistas sociales? Pues yo no puedo hablar de cómo actúan en otras empresas, pero puedo hablar de cómo actúan en la mía. Y a mí siempre me dicen, oye, ¿y tú qué haces? Nosotros tenemos una muy buena relación. Siempre digo igual, ¿no? ¿Siempre estamos de acuerdo? No, muchas veces discutimos, y mucho, ¿no? Pero la realidad del asunto es que llevan la camiseta de las Siemens tanto como nosotros, los directivos, llevamos la camiseta de nuestros empleados, ¿no? Nosotros no entendemos en nuestra empresa un mundo en el que son los directivos contra los empresarios de base o el director de la fábrica contra los trabajadores, para nada. Tenemos una relación súper abierta, les damos información, intentamos ser lo más transparente posible. Cuando las cosas nos van bien, compartimos que nos van bien e intentamos subir el sueldo lo más que podemos, aumentar los beneficios. Cuando las cosas nos van mal, también les somos transparentes y les decimos que en este momento nos toca empujar a todos. Hablabas hace un rato del compromiso del empleado con la empresa, que siente que cuando a la empresa le va bien hay que devolverlo, no sirve siempre pedirles, y cuando las cosas te van bien es más dinerito a la buchaca, ¿no? Hay que darles. Y entonces yo me siento que las cosas que estoy pudiendo hacer en Siemens las estoy pudiendo hacer porque nuestros empleados y porque nuestro equipo sindical pues realmente lleva la camiseta de las Siemens tanto como nosotros. Insisto, y también porque tengo un equipo directivo que lo tiene claro, ¿no? Que es que nuestro éxito no tiene nada que ver con los X directivos que seamos, sino realmente con la calidad de cada uno de nuestros empleados, con la forma en la que tienen esa pasión, no solamente por la tecnología, sino por hacer que se cambie la vida de nuestros clientes y darles lo mejor de sí mismos para que aumente su satisfacción. Para terminar, yo ya estoy contenta. Dos preguntas. Roberto García dice, como usted ha dicho, Siemens tiene una potente división de tecnología para la salud. ¿Teme usted un impacto a la baja en las compras de equipamiento si se generaliza la privatización de hospitales públicos? Y Gonzalo Gascón dice, en Alemania se pusieron en marcha los llamados mini-jobs con gran resultado. ¿No cree que sería bueno introducirles en España? Bueno, con respecto a la sanidad, yo creo que ya hemos visto esta racionalización. Es decir, en las épocas de vacas gordas, pues realmente se intentaba comprar tecnología y se compraba, y yo hubiera hecho lo mismo, porque si tienes dinero pues, y te preocupan tus ciudadanos, pues vas a intentar darles la mejor tecnología en cada uno de los hospitales para que, y se racionalizaban las cosas lo justo, ¿no?
Ha llegado la crisis y yo creo que se ha aplicado mucho a racionalización en la sanidad, que se están empezando a hacer las compras con más cuidado, ¿no? Y que ya no se necesita pues el último grito tecnológico en todos los hospitales, sino que en cada comunidad autónoma, pues por cada X kilómetros necesitas ese grito tecnológico, pero luego necesitas productos pues más normales que puedan estar en cada centro médico. Y se está empezando a utilizar muchísima racionalización y han bajado mucho las compras en medicina. Yo tengo que reconocer que a nosotros nos ha afectado bastante poco, pero porque le ha afectado mucho a nuestros competidores. Es decir, que al aplicar esa racionalización, pues se ha empezado a comparar relación calidad-precio más mantenimiento más satisfacción y ahí hemos salido ganando y entonces, pues dentro de lo que cabe, estamos decreciendo mucho menos de lo que decrece el mercado. Y la otra era, perdón. Los mini-jobs. Yo no sé si es mini-jobs o no, pero lo que está claro es que en esta sociedad tenemos personas que pueden trabajar 8 horas, personas que pueden trabajar 4 horas, 6 horas. Y en España todo esto del part-time estaba difícilmente legislado a nivel legislativo en temas de pensiones, temas tal. Y también relativamente no bien visto por parte de las empresas. No existían políticas de recursos humanos que esto lo vieran con normalidad y que entendieran que incluso podía llegar a ser, bueno, son excelentes noticias el tener a alguien que de vez en cuando pues, baja su nivel de horas de trabajo, pues por temas personales o por temas de salud o por temas de lo que quiera y luego quiere volver a recuperarlos y demás. Entonces, yo creo que en esto pues, la sociedad está cambiando, las empresas están cambiando, la legislación está cambiando y lo que tenemos que intentar ver es, y eso es una reflexión que no tiene nada que ver con los mini-jobs, pero ¿vosotros os acordáis de Ford? Ford creó una revolución, si no recuerdo mal, porque bajó el número de horas de trabajo de 16, que era lo que se trabajaba en aquella época, ¿no? Y ahora asumimos que el número de horas es 8, han pasado ya una larga temporada. Y la pregunta es, dentro de 100 años, ¿cuántas horas trabajaremos de media? Simplemente como reflexión a la hora de decir, según vayamos automatizando cosas y demás, ¿cuánto será el número de horas que tendremos que estar trabajando? Muchas gracias. Raimundo Pérez Hernández, director general de la Fundación Ramón Areces, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. Bueno, quisiera, como siempre, agradecer la presencia de la ministra entre nosotros y agradecer el recordatorio que nos ha hecho de la importancia del componente de recursos humanos y cultura de empleo y, por supuesto, agradecer a Rosa García una intervención interesantísima de la que destaco su pragmatismo, su claridad y el enorme sentido común que se desprende de todo lo que nos has dicho. 2 puntos de información. En primer lugar, me complace particularmente anunciar en este foro que el Grupo El Corte Inglés y la Fundación Ramón Areces han decidido, junto con José Luis, renovar su compromiso para el patrocinio de estos desayunos durante el año que viene, durante todo el año académico, cosa que lo hacemos por el buen hacer de José Luis, por el éxito manifiesto, como puede verse hoy, de la asistencia de este ágora de empresarios, de universitarios, de políticos, de periodistas, que nos enriquece enormemente, y como expresión del clarísimo compromiso del Grupo y de la Fundación por la innovación y, por ende, por la modernidad. También hablaba Rosa de la importancia de la energía. Aprovecho esta ocasión para decirles que el próximo día 2 de octubre a las 7:30 en la sede de la Fundación dará una conferencia el profesor Chris Llewellyn-Smith, antiguo director general del CERN y actual director del Departamento de Energía de la Universidad de Oxford, vicepresidente de la Royal Society, y que hablará de una energía sostenible para el siglo XXI. Creo que podrá ser muy interesante. Muchas gracias.